Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 18 de noviembre de 2018. El Rey enseña sobre el matrimonio en el reino. Este es el sexto sermón de esta serie titulado El matrimonio bendecido por Dios. Les ruego por favor inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para recibir su santa palabra. Amado Dios y buen Redentor Jesucristo, en esta mañana tú has congregado tu pueblo. Estamos aquí los que tú has llamado por tu gracia para oír el mensaje de tu palabra. Es por tu gracia. Clamamos que esta palabra edifique nuestras vidas, edifique la iglesia, nos haga sólidos, una iglesia firme, ceñida en Cristo. Pero también suplicamos por aquellas personas que no han escuchado el Evangelio para que hoy, en la predicación de tu palabra, puedan comprender las buenas nuevas de salvación. Y esa es una obra tuya, precioso Espíritu Santo de Dios. Por favor, convence al pecador y tráelo al arrepentimiento y a la fe para un nuevo nacimiento y la vida en la gloria eterna. De mi parte también suplico, Espíritu Santo del Trino Dios, me sostengas con la diestra de tu justicia. Me sustentes con tu palabra, porque débil soy, ignorante soy, pero por tu gracia me has abierto la mente y me has dado a conocer las grandezas de las maravillas de nuestro Dios. Por tu gracia me has concedido comprender la palabra y también predicarla. Por eso, Señor, me dedico en tus manos. Y te pido, Señor, seas tú dirigiéndome para que toda palabra sea santa, para que toda palabra sirva para edificación, para que toda palabra traiga consuelo, libertad, y el poder de Dios sea visto por tu palabra en medio de tu iglesia. Y gracias a ti, esa no es una obra mía, ni por mi elocuencia, como lo leíamos en el texto bíblico de 1 Corintios 12, sino es una obra del Espíritu Santo. Nos disponemos pues en tus preciosas manos de amor. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu palabra, porque tu palabra es esa agua viva que sacia nuestra sed de ti. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Leemos la santa palabra del Señor y retornamos al texto de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 11. Puestos en pie para honrar a nuestro santo Dios, que está hablando por su palabra, y su palabra es Cristo mismo. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 11, dice así: el Espíritu Santo de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio? Y la despidieron. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre el esposo y la esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Oh, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Palabra de Dios. Amén. La revelación de Dios por su palabra es una gran bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios nos ha sido dada en dos manifestaciones: la manifestación verbal y la manifestación encarnada. La palabra encarnada, el verbo hecho carne, Jesucristo el Señor, vino para revelarnos al Dios Salvador. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito del Padre que ha estado con Dios, Él nos lo ha dado a conocer.
El Salvador, Jesucristo, vino a darnos a conocer al Padre, pero también vino para ejecutar la preciosa redención en la cruz del Calvario. Asimismo, la palabra verbal es nuestra bendición que nos revela a Dios, nos salva y nos da la vida eterna. Cuando escuchas la predicación fiel de la palabra de Dios, eres bendecido porque recibes salvación. Y si ya recibiste la salvación, recibes vida. Algunas personas piensan que la salvación es solamente en un momento, en aquel instante ya yo era pecador, ahora soy salvo. No, la salvación es un hecho permanente. Por eso cuando estudiamos la doctrina de la salvación se llama Ordo Salutis. Se llama elección, llamamiento, el llamamiento eficaz, ya viene la justificación, la santificación, hasta el estado de glorificación. Se llama Ordo Salutis, que lo estudiaremos, y lo hemos estudiado, también lo estudiaremos en otros tiempos. Pero cuando el Señor nos trae la palabra, nos está salvando, nos está dando salvación permanente y nos está llenando de vida, como esta mañana lo enseñaba nuestro hermano Nicolás. No nos ponemos de acuerdo para la enseñanza, pero es que estamos enseñando lo mismo, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está dando vida. Vida porque es el agua de vida que sacia nuestra sed de Dios. Amén. Entonces, hoy, prepara tu corazón, prepara tu mente para recibir la palabra de Dios como gran bendición para tu vida. Disponte allí donde estás. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, me preparo para recibir. ¿Por qué no le dices? Dile: Señor, me preparo para recibir la bendición de tu palabra. Dame vida y salvación por ella. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. La iglesia es unida. Necesitamos todos la vida y la salvación. Necesitamos todos la palabra. Por eso damos juntos. Uno de los graves problemas que ha sufrido la humanidad desde su caída en pecado es la destrucción de la unidad matrimonial, el divorcio y la corrupción sexual. Pero ¿cuál es la razón por la que el hombre destruye el matrimonio? ¿Cuál es la razón por la que hay divorcio? Como lo estaba diciendo allí, lo decían los fariseos y maestros de la ley. La razón por la cual el hombre destruye el matrimonio es que el hombre se ha rebelado contra Dios. Y cuando el hombre se rebela contra Dios, rechaza la bendición de Dios. No es que Dios no lo bendiga. Dios sí quiere bendecir al hombre. Y Dios tiene paciencia para con los hombres, para que recibamos la bendición. Pero es la rebelión del hombre contra Dios que rechaza la bendición de Dios. Por eso hay muchas personas que no se determinan para escuchar la palabra de Dios, porque no consideran que es bendición, porque en su carnalidad rechazan la bendición de Dios. Prefieren otras cosas mundanales y dicen: ay, no, estoy bendecido porque el Señor me trajo de paseo. No, el Señor no te trajo de paseo, fue el diablo el que te llevó de paseo. La bendición es estar en la iglesia recibiendo la palabra de Dios. Es una bendición hoy poder descansar, no ir a la iglesia. No estás descansando, te estás cansando peor. El diablo lo que quiere, oprimirte para que te canses. Es una gran bendición nosotros poder venir a recibir la palabra. Y debido al pecado, el hombre rechaza la bendición de Dios. Por eso el hombre quiere divorciarse. No le gusta el matrimonio. Desde el principio Dios creó el matrimonio en bendición, pero la caída en pecado lo deformó en maldición. Es maravilloso ver cómo el Señor creó el matrimonio en el jardín del Edén. Dios creó el matrimonio para vivir en un jardín del Edén, para vivir en el jardín de la presencia de Dios. Pero el pecado lo destruyó y convirtió aquel matrimonio de paraíso en un matrimonio de infierno. Es el pecado
el que daña la bendición de Dios. En el pasaje que hemos venido estudiando, aquellos fariseos defienden el divorcio y maldicen el matrimonio que Dios bendijo. Cuando en un hogar, unos esposos empiezan a hablar del divorcio, de la separación, están maldiciendo lo que Dios ya bendijo. Dios dijo, el matrimonio es bueno, y lo bendijo. Y el hombre dice, no, el matrimonio es malo, mejor separémonos. O como dijeron los discípulos, mejor no nos casemos. Los fariseos estaban defendiendo el divorcio y los discípulos estaban defendiendo es mejor no casarse. Sin embargo, el Señor les enseña que en el principio el matrimonio no fue diseñado para divorcio. En el principio Dios diseñó el matrimonio como una bendición. La gente del mundo, aún muchos de los llamados cristianos, piensan que el matrimonio es maldición, y que por esta razón las personas no debían casarse, sino vivir en concubinato, probar allí y picar allá. Pero también procuran que los que ya están casados en matrimonio se divorcien por cualquier causa. Eso fue lo que vinieron a decir aquellos fariseos. ¿Está permitido que el hombre se pueda divorciar por cualquier causa? Pero la Biblia nos enseña que el matrimonio es una bendición. Desde el principio y durante todo su recorrido en la historia humana, el matrimonio es bendición. ¿Pero por qué el matrimonio es bendición? ¿Por qué creen ustedes que el matrimonio es bendición? A ver, ya que estamos aquí tan poquitos, podemos participar. ¿Por qué el matrimonio es bendición? Muy bien, porque Dios lo creó. Porque Dios lo instituyó. Para tener hijos para la gloria de Dios. Porque es la imagen de Cristo con su iglesia. Amén. El matrimonio es gran bendición porque es la imagen, es el reflejo, es la semblanza de un matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Hermanos, en esta serie, este es el sexto sermón ya. Si de esta serie nos aprendiéramos solamente esto: el matrimonio es la semblanza, es el reflejo, es la proyección de la gloria eterna. Un matrimonio eterno entre el Hijo de Dios eterno y la iglesia redimida por el Cordero de Dios. Si la iglesia mirara eso, wow, seríamos grandemente bendecidos. El problema es que nosotros desviamos nuestra mirada. Creemos que bendición es casa, carro, dinero, propiedades, bienestar, salud, diversión. No, la bendición es que la iglesia tendremos una boda eterna con el Hijo de Dios eterno. Y eso es lo mejor. Y por eso, cuando Dios diseñó el matrimonio, lo bendijo, porque era ese reflejo, esa proyección de lo que iba a suceder en el eterno futuro. Y esto no lo puede comprender el hombre natural, el matrimonio natural. ¿Por qué no lo puede entender? Porque no le ha sido dado el espíritu que le ilumina, el agua de vida. Entonces no puede entender que Dios creó el matrimonio como un reflejo del matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Por eso ellos buscan separarse. Por ellos dicen: el matrimonio es maldición. Maldita la hora en que me casé, he oído. Oh, pero que se lo digan los del mundo. Es su naturaleza. Pero ¿y la iglesia? A la iglesia se le ha concedido por la palabra de Dios conocerlo y entenderlo. La iglesia celebra un matrimonio que es espiritual, no carnal. Por lo tanto, nuestra mirada está puesta en lo espiritual, en lo santo y en lo eterno. Por eso, para nosotros, los cristianos, el matrimonio debe ser bendito, santo.
Una gran bendición, y debemos recibirlo como gran bendición. A los que ya están casados, qué gran bendición que estemos casados, porque estamos reflejando a Cristo y a su iglesia. A los que están viudos o por providencia de Dios en su destino previo al cristianismo se separaron, gloria a Dios, porque a pesar de ello tu mirada está puesta en un matrimonio eterno con Cristo. Y si eres viudo, igual. Ven a los jóvenes, a los que están por casarse, contemplen que el matrimonio es un reflejo del matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Es algo espiritual, no carnal. No caigas en la carnalidad matrimonial, porque eso es lo que hace el mundo. Los hijos de Dios vivimos en lo espiritual. En el sermón de esta mañana vamos a contemplar el texto que el Señor Jesús le refiere a los fariseos y maestros de la ley sobre la institución del matrimonio en Génesis. Lo que pasa es que el Señor toma solamente unos apartes, pero esto, cuando el Señor nos habla de un texto tomado del Antiguo Testamento, su palabra, él mismo, esto nos lleva a la intertextualidad bíblica y tenemos que mirar el texto en su contexto. Entonces hoy vamos a retomar ese Génesis 1, 27 al 29. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hasta allí está el texto que les dijo el Señor Jesucristo. Pero de ahí sigue el versículo 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios bendice el matrimonio. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, la bendición de Dios para el matrimonio. Y vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, veremos la descripción de la bendición. En segundo lugar, veremos el propósito de la bendición. Y en tercer lugar, vamos a ver la riqueza de la bendición. Miremos la descripción de la bendición. Dios lo bendijo con estas palabras, dice el texto allí en Génesis 1:28. La primera declaración divina respecto del matrimonio creado a su imagen y semejanza es que es de bendición. ¿Qué es bendición? La palabra en hebreo allí es berek, berek, que tiene dos implicaciones, o sea, tiene dos vías, significa dos cosas. La primera es bendición, es dar un privilegio o un regalo. Bendición es que Dios nos da un privilegio o un regalo. Pero hay una segunda forma, o un segundo significado que da el Señor en el hebreo, y es la exigencia de la santidad. Así como la bendición es un regalo, consecuentemente es una demanda de santidad. Tú recibes un regalo de Dios, ¿para qué? Para santidad. ¿Tú recibiste el regalo de la salvación? Sí. ¿Para qué? Para la santidad. Como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. El Señor nos da el regalo de la salvación, de la elección. ¿Para qué? Para ser santos. La bendición es un llamado al compromiso y a la dedicación a Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 3 dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día. Ahí van de la mano. Bendijo y santificó. Bendijo y santificó. El Señor bendijo a su pueblo Israel. ¿Cómo lo bendijo? Sacándolo de la esclavitud de Egipto y entrándolo al desierto. Al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo llevó al desierto? Para santificación. La bendición no fue llevarlos inmediatamente a la tierra prometida y que tuvieran casa acá arriba acá. No, la bendición fue llevarlos al desierto. ¿Para qué?
para ser santificados. Toda bendición de Dios es para que sea santificado. Ay, Señor, dame la bendición de un carrito. Sí, el Señor te da la bendición del carrito. Pero ¿sabes una cosa? El Señor va a usar ese instrumento para ser santificado, para que sea santificado. O también el Señor no te va a dar el carrito. ¿Para qué? Para que tú seas santificado. Es una bendición. Como también lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito y alabado sea el Señor, Padre, el Señor nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial y espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él nos bendijo. ¿Cuál es la bendición de Dios para nosotros? Cristo Jesús. ¿Y para qué nos bendijo con Cristo Jesús? ¡Ay, para vivir la vida buena! ¡Para vivir sabroso! Para vivir la vida que yo me merezco. No, la vida que tú mereces es el infierno. Pero a eso vino Cristo, a salvarte del infierno. Es para darte la vida eterna en santificación. Y es de esta manera que nosotros debemos mirar o interpretar la bendición de Dios para el matrimonio. El matrimonio, conforme el diseño de Dios, es una gran bendición. Y Dios lo ve como una bendición para su creación. Dios contempla el matrimonio como una bendición para su creación. Por eso lo bendice. Pero ellos reciben la bendición de Dios para darle la bendición a Dios. Dios ve el matrimonio como una bendición y Dios les imparte la bendición: fructificar, multiplicar y a la tierra y sojuzgarla. Ellos reciben la bendición ¿para qué? Para glorificarlo a Él, para bendecirlo a Él. Siempre que recibimos una bendición, su propósito es santificación, o sea, la gloria de Dios. Ahora, ellos reciben la bendición y a su vez bendicen la tierra creada. Ellos bendicen la tierra creada. La hacen fructificar, la hacen multiplicar, la llenan de la gloria de Dios, ¿cierto? La gobiernan en justicia, en verdad y en santidad. ¡Qué hermosura! Y esto me hizo acordar del famoso cliché que tienen algunos de nuestros hermanos de una línea un poquito más, como más alocada, que dicen: hermanos, ¿están bendecidos? Sí, estamos bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir. Bueno, eso es una realidad bíblica. Fuimos bendecidos para bendecir. Dios nos bendice para que nosotros bendigamos su creación. Amén. Pero así como nosotros recibimos la bendición para bendecir a Dios, nosotros bendecimos a la creación y la creación nos bendice. La creación nos bendice. La creación es una bendición para nosotros. Amén. Ahora, esta verdad no solamente es aplicable para aquel matrimonio original de Adán y Eva, sino para todas las familias bendecidas de Dios mediante la redención en Cristo. Desde Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor le prometió a Abraham, cuando le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Y el Señor en Génesis 12:3 dice: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti, no tú serás el bendecidor, sino por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo serían bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Cuál sería la bendición que recibirían todas las familias de la tierra? Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la verdadera bendición. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Nosotros ya fuimos bendecidos, totalmente bendecidos. No tenemos ni una bendición más ni una bendición menos. Somos plenamente bendecidos porque nuestra bendición es Cristo Jesús. Con Él lo tenemos todo.
Amén. Y ya vamos a ver ¿qué es ese todo? El matrimonio es una gran bendición de Dios. Es el plan de Dios. Pero el hombre no puede comprender esto por su simpleza de pensamiento, porque no medita y no obedece a la palabra de Dios. Que el mundo considere el matrimonio como una maldición es fruto de su pensamiento trastornado y de su separación de Dios. Pero que la iglesia piense igual que el mundo respecto del matrimonio es un gran pecado. La iglesia debe pensar como Dios piensa, porque nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Lo leímos hoy en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, hemos de considerar que el matrimonio es una bendición de Dios. Contrario al mundo, a lo que dice el mundo. Ahora, el matrimonio en Cristo es bendecido por Dios en abundancia, abundantemente, para que así mismo el matrimonio bendiga a Dios y le glorifique abundantemente. Un matrimonio que no comprende la multiforme bendición de Dios no puede glorificar a Dios. Por eso muchos no glorifican a Dios, porque no comprenden la bendición que Dios le ha dado. Y a veces me da tristeza en la iglesia, hermanos que vienen al culto y el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor. No tienes el gozo del Señor, seguramente. O estamos leyendo la palabra antifonal y Dios creó al ser humano, ¿por qué? Porque no han recibido la bendición, porque no conocen que Dios les da bendición para que bendigan al Dios que los bendijo. El hombre sin Cristo no puede comprender estas cosas. El hombre de Dios, como tiene la mente de Cristo, puede comprender las abundantes riquezas de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Para Dios, el matrimonio es una bendición porque Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Fue Él quien lo propició. Tú no estás casado porque un día elegiste a una muchacha o a un muchacho para que se casara. No, Dios desde el eterno ya lo había propiciado así. Ella lo había diseñado desde esa manera. Y fue Él quien lo consagró. Lo más importante del matrimonio no es el hombre, no es la mujer, no son los hijos. Lo más importante del matrimonio es Dios. Es por Dios que el matrimonio es bendito. Amén. Pero el matrimonio no solamente es bendecido por Dios y bendición de Dios para Dios, sino que es bendición para la creación. Nuestro matrimonio, el modelo de Dios, trae bendición sobre la tierra creada, sobre las familias sin salvación. Nuestro matrimonio bendice la naturaleza, pero también la naturaleza bendice de parte de Dios al matrimonio. Aquí en Génesis 1:29 el Señor dice: y también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Amén. El matrimonio es bendición de Dios. Vamos a entrar al segundo punto de nuestra enseñanza de hoy: el propósito de la salvación. Esta bendición para Adán y Eva, como el primer matrimonio sobre la tierra y el fundamento de toda familia en todo tiempo, era la dotación de Dios del carácter de Él, de su carácter, para que el hombre cumpliera su propósito y desarrollara la misión que le encomendó. ¿Cuál es el propósito del hombre? Dios le dio al hombre un propósito. ¿Cuál es su propósito? Amén, la gloria de Dios. ¿Y cómo pudiera el hombre darle la gloria a Dios si no lo bendice? Implantando en él su carácter. Hermano, esto no está desconectado. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos mirando que el hombre fue creado a imagen y semejanza, Dios implantó el carácter? Ahora lo repite. ¿Y cómo lo bendijo? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. En el primer matrimonio Dios imprimió su carácter para que el hombre cumpliera su propósito. ¿Cuál es su propósito? La gloria de Dios. Dios bendice el matrimonio para que el matrimonio le dé la gloria. Lo más importante
la actividad más importante de tu matrimonio, de tu vida, es la de la gloria de Dios. Amén. No otra cosa. Si tú te enfocas en darle la gloria a Dios, y que tú tengas un matrimonio para la gloria de Dios, ya está salvado el día y la vida. Pero no solamente eso, sino para que el hombre, Dios bendice al hombre, para que el hombre cumpla la misión que Él le da. ¿Y cuál es la misión que Dios le da al hombre? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como iglesia? Tenemos un propósito, la gloria de Dios. Y tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Avanzar el reino de Dios en la tierra. Avanzar el reino de Dios en la tierra. Amén. Esa fue la forma como Dios bendijo a Adán y a Eva. Les puso su carácter para que avanzaran el reino de Dios en la tierra. Les dijo: multiplicado, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, o sea, gobernar. Lo vamos a ver ahora. Esa es la función, ese es el ministerio, esa es la misión que el Señor nos dio. Y eso es lo que debe desarrollar. Un reino que fructifica, que se multiplica, que llena la tierra y que es administrado correctamente. Ese debe ser el propósito del matrimonio cristiano. Y por ello recibe la bendición de Dios. Dios te ha dado bendición. ¿Para qué? Primero, para que la glorifiques a Él. Y segundo, para que avances el reino. Sin embargo, cuando el hombre cayó en pecado, la bendición fue seriamente afectada, la tierra fue maldita por causa del pecado humano y el propósito de Dios se vio estorbado, nunca terminado o destruido, se vio estorbado. El diablo puso un estorbo a ese propósito inicial de Dios. Ese pecado estorbó el propósito de Dios. El pecado esteriliza al ser humano. Le quita el fruto. El pecado frena la multiplicación. El pecado corrompe la tierra. El pecado destruye el reino. Y esto es lo que sucede con el matrimonio mundanal. Pero lo más grave es que sucede lo mismo con un matrimonio cristiano que no conoce el propósito de Dios, que se desvía del propósito de Dios y que se sumerge en la maldición del pecado. Cuidado con eso. Cuidado, matrimonios. ¿Cuál es nuestra visión? La gloria de Dios, el avance del reino y la pronta venida de nuestros hijos. Y hacia allá nuestro matrimonio debe caminar día tras día. Cuando nos desenfocamos de esa visión, cuando nos salimos de ese propósito, perdemos el rumbo y caemos. Y algunos dirán: no, pero eso le sucede a los novatos, a los que no conocen mucho. No, eso sucede a todo el que se aparta del Señor. Entonces, por causa del pecado, el propósito de Dios es estorbado. Pero Dios, en el cumplimiento de su decreto eterno, envía a su Hijo Jesucristo. Este es el Evangelio, para que Él retorne al reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a salvar el Señor? ¿Y qué se había perdido? El reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida del hombre y en la tierra. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces Él viene a restaurar, a rescatar el reino de Dios sobre la tierra. Al rescatar el reino de Dios, Él restablece el orden original. Y en el orden original está la bendición de Dios para el hombre, para aquella primera pareja. Entonces ahora el Señor Jesucristo restaura el orden de Dios en el matrimonio. Por eso el Señor dice que los solteros se casen en el Señor. Que si una mujer se separa y se vuelve a casar, que lo haga en el Señor. Amén. Está por allá en 1 Corintios.
1 Corintios 7. El Señor restaura la bendición de Dios para el hombre en Cristo Jesús. El matrimonio redimido es un matrimonio que goza de la bendición de Dios a semejanza de aquella bendición dada en el matrimonio modelo de Edén. ¿Y cómo es esa bendición? Pasemos al tercer punto, la riqueza de la bendición. Al leer ligeramente el texto de Génesis 1:28, la bendición se interpreta, o muchos la interpretan, como el mandamiento de procrear. El Señor les dijo, procreen. De hecho, hay una Biblia de estas modernas que redujo, ya no dice, y Dios los bendijo, diciéndole, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar. No, dice, y tengan muchos hijos. Todos los sintetizan, tengan muchos hijos. Pero resulta que no es solamente el mandamiento de procrear. Cuando meditamos en cada palabra, encontramos 6 bendiciones que se prolongan a través de toda la historia del matrimonio en el reino de Dios, que son a su vez regalo de Dios, pero también una demanda de compromiso de santidad. Y veamos esas 6 bendiciones. La primera es fructificar. La segunda es multiplicarse. La tercera es llenar la tierra. La cuarta es sojuzgarla. La quinta es gobernarla. Y la sexta es recibir la provisión o ser provisto. Vamos a meditar en cada una de ellas. Cada una de esa riqueza contenida en la bendición que Dios impartió al matrimonio original y que consecuentemente Él está impartiendo al matrimonio redimido por Cristo. Y esta bendición es el sello, es la evidencia de que el matrimonio está constituido, está conformado al diseño de Dios y que es un matrimonio que le glorifica. ¿Cómo sabemos que un matrimonio es bendecido por Dios? ¿Cómo sabemos que un matrimonio es conforme al modelo de Dios? Que es bendecido por Dios. Que es bendecido por Dios. Y vamos a ver con qué bendición. Lo primero que dice es fructificar. ¿Qué es fructificar? ¿Tener muchos hijos, diríamos? No. La palabra fructificar significa producir fruto. Un fruto de gloria y alabanza a Dios. Significa progresar, significa pelechar en el camino del Señor. Como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este es el fruto. Juan 15, 4 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Cuándo es glorificado el Padre? ¡Aleluya! Y el Señor dice, y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es la evidencia de que somos discípulos? Producimos mucho fruto. Fructificar no es simplemente tener muchos hijos. O si no, yo creo que la mayoría de nuestros matrimonios no estaríamos en bendición, no estaríamos fructificando. Fructificar es producir el fruto del Espíritu Santo. El matrimonio cristiano produce el fruto del Espíritu Santo. Un matrimonio cristiano, un matrimonio bendecido por Dios, es un labor donde es un matrimonio donde fluye el amor. Amor a Dios primeramente, amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reflejado en la devoción diaria, en la adoración, en el culto. Pero también es un matrimonio lleno del gozo. ¿Del gozo por qué? ¿Porque están felices y contentos? No, del gozo porque
hemos sido salvados. Del gozo porque Cristo está en medio de nosotros y es Cristo quien nos lleva a vivir la vida del gozo. Un matrimonio que es un remanso de paz. ¿Cómo así? Nunca pelean. Eso es lo que la gente quiere ver de nosotros. Cristianos que no pelean. No, si los cristianos peleamos. Discutimos, tenemos diferencias por la plata, por los hijos, por donde vivimos, por lo que vamos a hacer, por lo que no vamos a hacer, por las vacaciones, por todo. Tenemos diferencias. No es no tener diferencias. Paz no es ausencia de conflicto. Paz es que nosotros estamos en relación directa con Dios. No estamos en contienda contra Dios. También es un matrimonio con paciencia. Son pacienticos los dos. No, la palabra paciencia significa perseverancia. Es un matrimonio que persevera y persevera. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, hay una perseverancia. Infortunadamente, la iglesia, los santos creyentes, no somos perseverantes. Somos impacientes. Comenzamos hoy a orar y mañana ya no oramos, o en una semana no oramos. Comenzamos este mes a diezmar y el siguiente no lo hacemos. Comenzamos un compromiso y después fallamos al compromiso. Si no, miren la asistencia de hoy a la iglesia. No hay compromiso con Dios. Somos infieles a Dios. La palabra paciencia significa esa fidelidad a Dios. Y el hogar bendecido por Dios es un hogar que produce fruto de perseverancia, de fidelidad, de constancia. También es un hogar donde hay fruto de amabilidad. No se oyen palabras toscas, groseras, sucias, que dañan, que perturban a la imagen de Cristo, que es nuestro cónyuge, como ya lo vimos. Es un hogar donde hay bondad, donde hay fidelidad, en donde hay humildad y en donde hay dominio propio. ¿Cuánto necesitamos nosotros fructificar el reino de Dios en nuestras vidas? En segundo lugar, vemos la palabra multiplicarse, y esto sí tiene que ver con la reproducción, pero no cualquier reproducción. Es reproducirse en seres espirituales a semejanza de Dios. Ya lo vimos en creados a imagen y semejanza. Para nosotros la iglesia no se limita al fruto del vientre de la mujer. Ay, pastor, pero es que yo ya tuve 2 hijos. No, gloria a Dios que tienes 2 hijos. Pero hay algunos hermanos que entran en la planificación familiar y en un poco de cosas porque no piensan que los hijos son bendición de Dios. Piensan que son maldición. La palabra nos dice que los hijos son bendición. Ahora, no solamente esos seres fruto del vientre de la mujer, sino también el fruto de aquellos hijos espirituales, como lo dice Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué bendición tan grande poder nosotros hoy llevar el Evangelio para ver hijos de Dios fructificando, creciendo en el reino. Amén. Amén. En tercer lugar, vemos que el Señor dice llenar la tierra. Habacuc 2:14 dice: porque así como las aguas cubren al mar, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Dios quiere ver en la tierra su reflejo mediante criaturas a su imagen y su semejanza. Sin embargo, en Génesis 6, Dios vio el mundo lleno de pecado. Y por eso el Señor lo destruye en el diluvio universal. Pero luego, la redención nos retorna a llenar la tierra de la gloria de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El matrimonio cristiano llena la tierra de la gloria de Dios. Es en el matrimonio cristiano en donde está la alabanza. Y cuán hermoso es ese altar familiar. Y cuán hermoso es esa devoción del esposo y la esposa alabando al Señor y edificándose en la fe mutua. Y
y llenando la tierra del conocimiento de Dios. Esto es predicando a otros en la tierra. En cuarto lugar está la bendición de sojuzgar. Dios da al hombre la bendición y la capacidad para establecer el reino justo de Dios sobre la tierra. Y estamos viviendo un reino, un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad y lleno de pecado. O miremos la injusticia del aborto, o miremos la injusticia social, viviendo en un país que ha vivido en guerra. La guerra aquí es fruto de la injusticia social. No es fruto de otras cosas, de las economías, de las tierras, no, es la injusticia social en el corazón del hombre. Y la iglesia cristiana está para eso, para ser justa y traer la justicia de Dios a la tierra, a una tierra contaminada por toda injusticia de pecado. Y esta bendición es una de las funciones de los matrimonios en estado de redención. Establecer la justicia de Dios en la tierra. El matrimonio cristiano ha de ser ejemplo de justicia de Dios, de santidad. ¿Cómo van a creer los impíos en la justicia divina si dentro del mismo matrimonio se habla de divorcio, hay injusticia, el varón se señorea de la mujer y la mujer no le obedece a su marido, ni lo honra? Los hijos no se sujetan a sus padres, los maldicen y son desobedientes. No hay justicia allí. La familia, el hogar cristiano, el matrimonio cristiano está llamado a establecer la justicia de Dios en el mundo. En quinto lugar, el Señor dice: sométanla, gobiernenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El Señor le dio gobierno a Adán y a Eva. El matrimonio fue creado para gobernar. Tu matrimonio debe gobernar. El Señor dijo que gobernaran sobre todo. Y Él dice, aún sobre los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién tentó a Eva? ¿Qué es la serpiente? Satanás. Un reptil. Satanás, el pecado. Pero es mostrado en la Biblia como un reptil. ¿Adán y Eva tenían la autoridad de Dios para resistir este pecado? Sí. ¿Cayeron voluntariamente? Sí. Ay, pobrecitos, es que ellos eran cieguitos, ignorantes. No. Ellos tenían más entendimiento que todos nosotros juntos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y sabían que tenían dominio sobre la serpiente. Pero se dejaron gobernar de la serpiente. Ahora, el matrimonio en Cristo recibe de nuevo la autoridad para gobernar aún a la serpiente. Los dos juntos pueden dominar, pueden gobernar sobre las circunstancias, sobre las finanzas, sobre el pecado. Son mejor dos que uno, porque si uno se cayere, el otro le levantará. Es el principio de Dios para el matrimonio en Eclesiastés 3. Eso es el matrimonio, hermanos. Y en sexto lugar, recibimos la bendición de ser provistos. Uno de los más grandes temores y causa del conflicto de los matrimonios cristianos es su temor a la falta de provisión. Es el temor a la falta de provisión. La palabra provisión contiene dos vocablos: pro, hacia o dirigido a, y visión, hacia la visión, dirigido hacia la visión, en favor de la visión. Bueno, el Señor les da para la visión, Él provee para la visión, y les dice que pueden comer de todos los árboles, de todas las plantas que producen semilla y los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Todo. Dios nos dio plenitud para que nosotros podamos desarrollar la misión y para desarrollar el propósito que nos dio. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. ¿Y cuál es la misión? El avance del reino. Si esa es la provisión del matrimonio,
Si es la provisión de tu matrimonio, si es la visión de tu matrimonio, Dios te da toda la provisión. Toda. Disponte en las manos del Señor para que Él te provea. El Señor te provee. Y se los dice a alguien que ha visto la mano de Dios en toda provisión. Amén. Amén. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Y les estaba el Señor, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, porque ellos tenían desconfianza de que Dios les proveyera. Cada matrimonio creyente debemos confiar en que Dios nos proveerá. Y ya vemos cuál es la visión de Dios para el matrimonio. Dios nos proveerá para la gloria de Dios. Si tú enfocas tu matrimonio para la gloria de Dios, Dios te va a proveer. No temas dar para la gloria de Dios, Dios te va a proveer. No temas dar para el reino de Dios, Dios te va a proveer. Dios te proveerá para la visión. A veces yo lucho con el sermón. Ayer tenía preparado este sermón a las 10 de la mañana. Esta mañana tuve que sastrearlo de nuevo. A las 5 de la mañana tuve que sastrearlo de nuevo. Recortarle un 70% y crear un 70% nuevo. Porque Dios me proveyó para la visión. Dios me proveyó para la visión. Amén. El Señor dice que Él proveerá para la visión. Él no ha visto a justo desamparado ni a su descendencia que bendiga. ¿Qué podemos concluir de lo que Dios nos ha hablado hoy? Definitivamente el matrimonio es una bendición de Dios. Infortunadamente los creyentes cristianos, por desconocimiento de la Biblia, no lo creen. Y consideran como el mundo que el matrimonio es carga, que es difícil de llevar y muchas veces hasta como una maldición. Este es el pensamiento mundanal. Por eso debes cambiar tu pensamiento respecto de tu matrimonio. Si pensaste que el matrimonio es maldición, arrepiéntete. El matrimonio es bendito de Dios. Dios lo bendijo para que lo bendiga. Amén. Amén. Dios lo bendijo para bendecir. También concluimos que la bendición de Dios para el matrimonio no se enfoca en las necesidades o deseos naturales del hombre, sino que tiene el propósito del cumplimiento del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Él sea glorificado. Y el cumplimiento de la misión del hombre en el mundo. ¿Cuál es la misión? El establecer en la tierra su reino. Para eso Dios bendijo a la familia, al matrimonio. Que tu matrimonio en bendición glorifique a Dios y establezca su reino en el mundo. Y finalmente concluimos que la bendición de Dios para el matrimonio es plena. Tiene 6 elementos completos. No le falta nada. ¿Y por qué no le falta nada? Porque es Cristo mismo esa bendición. Él es nuestro fruto. Él es nuestro gozo. Él es nuestro amor. Pero también Él es nuestra multiplicación. Pero también Él es el gobierno de Dios sobre la tierra que vivimos. Él es la justicia de Dios sobre la tierra, sobre nuestras vidas. Él es nuestra provisión. El matrimonio no se enfoca en los deseos naturales del hombre, se enfoca en Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo, de la multiplicación del Evangelio, es la llenura de la tierra de la gloria de Dios. Es el matrimonio lleno de la presencia de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Es la justicia de Dios en la tierra, es el gobierno correcto de Dios en la tierra y es la provisión para todo lo necesario para que se cumpla el propósito de Dios. Amado hermano, conoce y vive la bendición de Dios para tu matrimonio. Y este es un llamado a ti, amado santo. Ten fe. Fe en lo que Dios nos ha dicho. Somos bendecidos de Dios. ¿Y para qué somos bendecidos? Para glorificarle. Que nuestra vida sea llena de la alabanza de Dios. Pero vive una vida práctica. Vive
como si fueras bendecido. Hay muchos cristianos que viven como si no fueran bendecidos. Y a toda hora profieren palabras de maldición. No, hermanos, somos bendecidos porque somos la esposa de Cristo y estamos esperando la consumación de nuestra redención. A Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que los matrimonios de la iglesia cristiana, ríos de gracia, reciban siempre la bendición del Señor. Vivamos en la bendición de Dios e impartamos a otros la bendición de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos. Padre de la gloria, Señor Dios nuestro, has sido bueno, generoso y nos has dado bendición por tu palabra. Tu palabra es bendición a nuestras vidas. Al principio oramos, Señor, estoy dispuesto para recibir la bendición de tu palabra. Bueno, tu palabra nos ha traído suficiente bendición en este día. Ahora, Señor, llenos de tu bendición, nos disponemos a glorificarte y a bendecir a un mundo que ha estado bajo maldición de pecado y de muerte. Asístenos, Señor, para ser ese pueblo bendito de Dios. Llénanos más y más de la comprensión bíblica de que no vamos a ser bendecidos, sino que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, celestial y eterna en Jesucristo nuestro Redentor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos edifica. Y nos disponemos para vivir esa bendición, para proclamar esa bendición, para practicar esa bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.